Este programa es presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo, productos de limpieza. El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float down! ¡Comenzamos! Amigos y amigas del Hubiera Podcast y de pasajeros de la estación. Ahí está, ya creo que me escucho un poco mejor. Ok. Sí. Pues bienvenidos a su programa de cine favorito, semanal, matutino, vespertino, nocturno, el Hubiera Podcast. Exactamente. Como cada semana, aquí lo estoy acompañando un servidor, Arturo Mena, y mi hermano, Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muy feliz, muy contento. Preparado para un programa que desde que me dijiste de qué va a ir, estoy emocionado porque... ¿Dijiste sí va a ir o no va a ir? Sí. Sí. Porque, digo, mi autor favorito, escritor favorito ya no lo es. Durante un tiempo sí fue como muy importante. Tengo muchos libros de él. La película más reciente, la primera adaptación que tuvo para medios audiovisuales, pues son películas que yo tardé mucho en ver, pero que me gustó las primeras, de los 90s, vamos a dejarlo así. Tardé mucho en verla, de hecho no podía ni siquiera ver los comerciales que aparecían en Canal 5, pero que una vez que ya me enrolé con esta parte del análisis cinematográfico, disfruté bastante y también disfruté un algo. La nueva adaptación, que no es un remake, porque al final del día la primera no es una película. Eso es algo importante a destacar. Entonces, pues eso además me hace estar todavía mejor. ¿Tu hermano cómo estás? También muy bien, gracias, que justamente de esta cinta... De las que vamos a hablar. En un principio, se había pensado en un director como George Romero. Bueno, de hecho, él fue el que se subió al barco para hacer la dirección de estas cintas que iban a ser en aproximadamente entre 7 y 10 episodios. En un principio. Eso hubiera estado súper bien. La adaptación es que es un libro de más de 1500 páginas, así en cualquier formato que compres normalmente. Sí. Sí son más de 1500 páginas. Entonces, en un principio sí iba a ser una adaptación de alrededor de 14 horas. Entonces, de entre 10 y 14 horas. Cuando New Line Cinema dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo más corto. Tenemos que hacerlo en 4 horas. Entonces, él decide de que no voy. Híjole, desde ahí, desde partir desde ese punto, ya te hace un planteamiento muy distinto a lo que nos tenía acostumbrados el señor George Romero, desde también su perspectiva del cine de terror. No está mal el resultado que nos entregaron al final del día, pero sí hubiera sido algo muy distinto. Ahora, el hecho de que haya sido originalmente adaptada para la televisión sí te marca una diferencia muy considerable con respecto a lo que se hace para una película. De hecho, en la es que... Bueno, no vamos a decir el nombre, pero ya sí es más fácil como ir definiendo que los pasajeros o los podescuchas, amigas del Hubiera Podcast, sepan qué película es. Pero la primera parte de esta película de los 2018,
Más o menos por ahí se hace esa adaptación. Y la de los 90, la primera parte, sí es superior la nueva, pero la segunda parte ya no. En la segunda parte creo que es donde sí cae por mucho la segunda adaptación. Sí, y más que nada ya empieza, por ejemplo, una diferencia considerable es de que todavía en nuestra serie de los 90s, en nuestra miniserie televisiva, Ajá. fue un poco la parte final, en donde sale ya el contendiente final, un poco de animatrónico, un poco de stop motion, ajá, y aquí ya en esta cinta es más CGI. Y que cambia el final. Sí. De hecho, el final que está en la primera, en la miniserie, sí es un poquito más apegado al libro. ¿Leíste no al 100%, pero sí es un poquito más apegado. ¿Leíste el libro? Sí. El final es muy malo. Sí. Es muy turbio, sí, muy enfermo, muy dañado, como muchos de los finales del autor. Que incluso él mismo critica sus finales en esa película, en ese libro. Habla mucho de ese tema. Es que a veces siento que es como la resolución de que ya quiero que se acabe esto. Pues no es que imagínate. Es medio extraño. Llevaba mil y cacha páginas. Decir, híjole, estoy llegando al final, ya quiero que se acabe y no tengo idea cómo cerrarlo. ¿Cómo acabarlo? Entonces, vámonos. Porque él dice que es un autor de... No recuerdo cómo lo llama él, pero yo lo aprendí con el título de Brújula. Hay dos tipos de autores, y depende del autor que esté citando esta parte teórica, tiene un concepto distinto, pero los dos son prácticamente lo mismo. El autor de Brújula y el autor de Mapa. Uh-huh. El autor de Mapa sabe a dónde va, por lo menos tiene el documento que dice, para allá está esto, para allá está esto, para allá está esto. Esto es aquellos autores que le crean toda una historia a un personaje, que conocen a todos sus personajes, que saben hacia dónde van a ir, que ya tienen una estructura general de la historia. Por ejemplo, bueno, nada más interrumpiendo, queridos amigos del Hubiera Podcast y pasajeros de la estación, en algún momento por ahí entre los anales de la historia de nuestro podcast, por ahí se anunció, Hugo tuvo a bien escribir una novela ya hace unos ayeres. Hace 3 años. Lo que dicen sus ojos, muy buena novela, recomendable. Si la pueden ver, si la pueden buscar en Amazon, se los recomiendo. Pero, por ejemplo, ahí hiciste también ese trabajo, el de toda la psicología de tus personajes, hermano, nada más. Lo que dije, como se vaya. Como se vaya. Es una mezcla. En lo que dicen sus ojos, tenía... ¿Cuál era el problema? Uh-huh. ¿Cuál era el conflicto? Todo nace con una pregunta que me hacen hace bastante tiempo de ¿qué es lo que te gustaría que hiciera la persona con la que estás si falleces? Como mi pareja, pues. Y yo dije que vea todas las películas que creyera que a mí me gustaría ver. Y eso dije, no, pues esta es una historia. Uh-huh. Lo cambié a que lea todos los libros que a mí me gustaría leer. Eso es un poquito más interesante, uh-huh, como más profundo. Después dije, pues que la señora le lleve más bien los libros a la tumba, los que compra y... Después dije, ¿por qué tienen que estar... Ahí era una viejita que le llevaba al señor que falleció. Dije, ¿por qué tienen que estar viejos? Son jóvenes. Y después dije, ¿por qué tienen que estar muertos? Es más complicado si en una relación no pueden estar juntos, uh-huh, estando vivos. Y entonces después dije, ¿qué pasa si en realidad quedan de acuerdo de verse en su aniversario sin importar con quién estén y darse un detalle? Y una vez que ocurre eso, que eso ya lo tenía estructurado, uh-huh, lo que sigue es el siguiente tipo de autor, que es el autor de Brújula. Ya tengo el detalle, ahora que fluya, que pase, que vivan y que dice Stephen King, es como si pusiera una semilla, le echo agua y empieza a salir la planta. ¿A dónde sale la planta? ¿No? Entonces, eso fue, el ejercicio de lo que dicen sus ojos fue esa parte. No, okay. De tener
una semilla bien definida, bien estructurada, y con base en eso ya empezar a dejar a desarrollar la historia y que los personajes fluyeran dentro del universo de lo que dicen los lobos. Exactamente. Y viene otra que me está costando mucho trabajo, ya hace mucho que no le escribo, se llama El Camino del Ángel. De hecho, he estado como en estos días intentando como retomarla, que es la historia de una persona que encuentra un libro. Ok. Pero ese libro es mucho más interesante de lo que cree, porque cuando lo lee está leyendo su vida. Así como número 23. Pero todavía como más denso, con algo sobrenatural ahí. Ok. Sí. Pues bueno, aquí por ejemplo es justamente lo que decía mi hermano. Ahorita ya mencionó el autor de la cinta que vamos a hablar. Y ya me supongo que queridos amigos del Hubiera Podcast y pasajeros de la estación, que ya más o menos saben hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque justamente es una cinta que fue en algún momento creada para la televisión como una miniserie. Y posteriormente tuvo un remake como película, que también una de las situaciones es de que, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen en la diferencia del cine a los formatos caseros o a los formatos de televisión es también el tipo de censura. Algo que se presenta en la televisión no puedes ponerle una categoría PG-13 o una categoría más grande. ¿Por qué? Porque va a estar aunque tú lo pongas en un horario nocturno, está como abierto a que algún menor lo vea. Entonces es menos restrictivo el hecho de que alguien lo pueda ver. Entonces la censura es todavía un poco mayor. Y en cambio, en lo que viene siendo un formato de cine, pues pudiéramos explorar o trabajar cosas todavía muchísimo más fuertes. ¿Por qué? Porque desde una entrada limitas la entrada de las personas que van a ir al cine, y ya queda decisión de cada uno ser un adulto responsable que va a ver que lleva a sus sobrinas a ver La Maldición contra el Aro como todo adulto. Sí, bien responsable. Pues a ella les encanta el Aro. A ella les encanta La Maldición. Pues, ¿qué más? También culpa de los del cine que no dije, oye, ¿cómo ves? Si es más de 15 y tienen 12 años, ¿cómo? Sí, unos. Es otra historia para otro capítulo ahí. Había olvidado ese capítulo de la vida, ¿eh? Sí. Híjole. Bueno, yo ya me voy. Que esta cinta en general vamos a hablar ahorita, como hemos hecho en esta temporada del Hubiera Podcast, a hablar un poquito más de todo el universo y todo lo que involucra. Y en este caso, pues podemos tomar o retomar la historia desde los 3 puntos de vista: desde el libro, desde la miniserie y desde su adaptación al cine. Que en este caso, por ejemplo, la adaptación para la televisión fue dirigida por Tommy Lee Wallace. Y tenemos el guión, ahí colaboró un poco en el guión y le dieron los créditos para colaborar en el guión justo porque él hizo que bajara la categoría. Okay. O sea, ya teníamos un guión estructurado y él fue el que empezó a darle esa forma, a contribuir o a hacer sus aportaciones para que pudiera ser transmitido de manera televisiva. Ok. Ahorita que mencionas esa parte de que vamos a ir por los 3... las 3 versiones, que sería el libro, la película del 90 y ahora esta versión del 2000, híjole, de verdad, 17, ¿no? Es muy particular cómo en cada una te maneja los terrores de una manera distinta, porque además estamos hablando de una época diferente. Mientras que nosotros ubicamos, ¿ya dijiste el nombre de la...? No, es 2017-2019. 2017-2019, ok. El autor, Stephen King, participó un poco con el director Andy Muschietti, que es un argentino, Andrés creo que se llama. Muschietti, que es conocido por el señor Guillermo del Toro, por hacer un cortometraje que se llama Mama. Después Guillermo del Toro decide pagarle producir un largometraje de esta película, Mama, que es muy buena hasta antes de que sale el personaje de Mama. Ya cuando sale ese personaje creado por CGI,
pierde un poquito la calidad de la película, pero Andy Muschietti demuestra que tiene muy, muy buena calidad como director de terror. Después pasa a hacer la de eso y siempre termino. Pasa a hacer esa película que él no, como tal, no escribe. Stephen King tiene los derechos, pero hace un par de escenas. Ok. Que cuando la ve Stephen King dice: mis respetos. Lo lograste hacer de una muy buena manera. Respeta muy, muy bien el trabajo de Andy Muschietti. Desafortunadamente, después llega a hacer The Flash, esa película que para muchos les resultó muy desagradable. A mí no me desagradó. Entiendo que los efectos especiales también fueron muy malos, pero para mí se me hizo una película agradable. La vi y la disfruté bastante. Además, me encantó ver a Michael Keaton como Batman. Ajá. Es que bueno, ya nos despegamos un poquito del tema, pero sí es como... es que ya lo habíamos hablado, no me acuerdo si en el capítulo anterior o el antepasado, en donde decíamos de que últimamente el cine de superhéroes es entrégalo lo más rápido posible y no prestes atención a esos hermosos detalles, que fue como con Jurassic Park, que dijimos, aunque fue una producción pues relativamente rápida la que hicieron de la primera cinta, pero se toman el tiempo y la atención de dar los detalles. Entre Toy Story 1 y Toy Story 2 son 4 años de diferencia, en donde pulen detalles, empiezan a hacer pues los avances tecnológicos, empiezan a detallar más. O sea, un Monster Inc., el animar los millones de cabellos que tiene Sullivan. Entonces es que se tomen el tiempo necesario para que todo salga bien y no sea una película de microondas. O sea, se me antoja que es como una comida de microondas. Así de que tenemos, ya empácalo y que ya se consuma. Híjole, hoy fuimos a ver la de... Hoy que estamos grabando, que es jueves 23. 3, gracias. Aquí también lo tenemos acá atrás. Fuimos a ver la de Cuatro Fantásticos. Es mejor de lo que esperaba. Hacen un buen trabajo, pero tiene detalles precisamente en efectos especiales. Se nota que, a pesar de que es una apuesta grande por parte de Marvel para recuperar el público, sí queda un poquito ahí, un poquito floja con este tema particular de los efectos especiales. De hecho, en esta película, también la del 2017-2019, tiene detalles con los efectos especiales que se ve como, híjole, que se nota que no es el fuerte de Andy Muschietti, que se nota que ahí tiene un poquito de carencia. Pues no es que los haga, pero no solicita pues el trabajo de manera adecuada desde ahí, y pues ya se nota como esa, justo pues fue lo que falló también con la de Mama. Los efectos especiales del personaje. Entonces ahí tenemos como que no es su punto fuerte. Ajá, su marca personal. Su talón de Aquiles. Que, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito acerca del cast y de estas cintas, como ya lo develamos. Entonces vamos a hablar de It, el universo de It, eso de Stephen King. Ajá. Por ejemplo, hermano, el cast, Tim Curry como... Híjole, justo. Como It. ¿Qué te pareció? A ver, primero tenemos que entender, eso no es... Recibe ese nombre porque no saben qué es. Ajá. Va adaptándose su ser a lo que le genera miedo a la gente. En esta época, pues a raíz de que muchas personas le tienen miedo a los payasos, es el personaje más recurrente, el payaso Pennywise. Muy distinto Tim Curry a Bill Skarsgård. Muy, muy diferentes. Y pues en el libro, de hecho en el libro sí aparece constantemente un payaso, pero también tenemos a todos los monstruos de Universal. Ajá. O sea, es una de las características del libro. Es la momia, el hombre lobo, Frankenstein, todos estos monstruos de Universal, que además no es tan fácil que los lleven a la pantalla. Es como un dementor. Ajá, exactamente. Y al tener que darle una cara ya más constante en el producto audiovisual, tenemos a dos personajes muy diferentes. Tim Curry, Bill Skarsgård, dos actores con una caracterización muy distinta a cada uno de ellos. Uno que en su imagen
en realidad no se ve intimidante. Tim Curry, es que justamente ese era ese punto en donde es un payaso, a final de cuentas es como bozo, sí. no sé, me hace un payaso grotesco a referencia del de Skarsgård, que sí, ya es sí da miedo ese payaso al que lo ves y sí te saca de onda. Ajá, pero no es un payaso hasta visualmente agradable, pero la gesticulación, sí. La forma en que hace Tim Curry sus movimientos en la cara, sus expresiones, realmente sí, lo hacen otro nivel. A mí me gusta un poquito más Pennywise que el de Skarsgård. En el caso de Tim Curry, la escena primera de estando en la alcantarilla, sí es una escena de ¿qué hace un payaso en la alcantarilla? ¿Por qué está ahí? ¡Qué raro! Y entonces se entiende porque... ¿cómo se llama? Bip, bip, Georgie. Porque Georgie, pues sí cae en los encantos del payaso, ¿no? Y en el caso de Bill Skarsgård, sí es como muy extraño. Porque desde que lo ves dices, there's not something good with him. Sí, exactamente. No hables con extraños, no te acerques a él. Y además esa capacidad que tienes, no es que sea un mal actor, solo que sí está caracterizado muy creepy. Además esa característica que tiene de que un ojo se le va para un lado y otro para otro, y no es efecto especial, es una característica que tiene él. Dices... Híjole, no, ese sí está muy creepy. No, pues se le quiere ir a cotorrear a otro lado. Sí, exactamente. Pasajeros, vámonos a un bloque comercial y a un espacio musical. Llegamos a los primeros 20 minutos del programa. Regresando, vamos a tener que seguir hablando de la película, así tal cual, y ya después plantearemos los hubieras que van a ser complicados porque pues, es una historia del señor Stephen King. Pero sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr. Entonces, hermano, ¿pensaste alguna canción o quieres...? Claro que sí, pues obviamente de nuestro payasito de la tele, de aquí de México. ¿Qué te parece la feria de Cepillín? ¿Qué puedo decir? Adelante. En un momento regresamos. Amor, ¿vamos al cine? No tengo muchas ganas. La última vez la pantalla estaba muy chiquita y no se escuchaba bien. Sí, porque tú escogiste el cine. Ahora me toca escoger a mí y podrás sumergirte por completo en toda la acción de la película. Vamos a ir a la sala Macro XC de Cinépolis. Pantalla con más de 170 metros cuadrados y con una proyección láser de gran definición. Sonido digital con 13.000 watts de potencia y hasta 7.1 canales de sonido surround. Butacas con máximo confort que te darán la mayor comodidad para que solo te preocupes por disfrutar la película. Entonces, ¿vamos al cine? Sí, pero ¿por qué dijimos todo lo de la sala Macro XC como si fuera un comercial? Oh, pues porque el cine se escucha y se ve mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. El auténtico quitarrajita de canela de Kimo. Listo para remover todo tipo de manchas de tu ropa. En barra, rayado o líquido, extrae lo percudido de tu ropa. Solo agrega un poco a tu lavadora o deja remojar tus prendas en agua con un poco de quitarrajita de canela de Kimo durante unos minutos antes de meter tu ropa a la lavadora. ¡Y listo! Nada como quitarrajita de canela de Kimo, porque en Kimo puedes confiar. Estimados amigos, amigas del Hubiera Podcast, estimados amigas, amigos, amigues de la estación, pasajeros, pasajeras, pasajeres de la estación, estamos de regreso en el Hubiera Podcast. Entré muy solemne, sí, pero seguimos igual, seguimos siendo los mismos. Estamos hablando de Eso, película del 2017-2019, de Eso. Miniserie de 1990. 1990 y el libro del señor Stephen King, que es de unos años atrás. Libro que tuvimos la oportunidad de leer, que teníamos, y no sé qué le pasó a ese libro que teníamos ahí y que he querido recuperar. Así muchos libros se me han ido desapareciendo. Dicen que, por ejemplo, esa es una de las peores cosas que puedes hacer, es prestar un libro y la segunda es regresarlo. Entonces yo me supongo que a lo mejor ha de tener que ver por ahí.
Sí, alguien por ahí debe de haber resultado el ganador. Con respecto a Tim Curry y Bill Skarsgård, estaría interesante hacer un desglose de todos los elementos que componen la interpretación de Pennywise. Tanto caracterización, como actuación, como incluso impacto en la cultura, cuánto asusta a los niños. Hay como muchos elementos que se pueden desglosar para darles puntaje. Es el 86. Del 86 el libro. Ok. Que por ejemplo, pues bueno, es que ahí justamente hablamos de... Si quieres rankearlo, es justamente el público al que fue dirigido o el público que tuvo alcance al material audiovisual. Por ejemplo, en el caso del libro, pues ya muchas personas, pues ya hasta mayores, es que te empieza a llamar... O sea, no ves un libro leyendo eso. Aunque a un niño. Sí. Entendí un libro. Dije, no, un libro no lee. No suele leer. No ves a un niño leyendo un libro, por ejemplo, y menos, bueno, o sea, leyendo, digamos, un libro como eso. Pero, por ejemplo, justamente esta magia de Canal 5 que nos lo hizo llevar a todas las televisiones en su trilogía o en sus películas después de las 10 de la noche, que era normalmente cuando la empezaban a pasar. Sí, yo me acuerdo que de esta película fue del 90, 6 años. Yo que me acuerdo, sí la de haber visto cuando tenía como unos 10. Ok. Sí, por ahí del 95, me supongo que... No, del 94, por ahí yo he de haber visto la cinta. Ajá. Aunque no lo niego, pues, o sea, sí me causó miedo. Pero, por ejemplo, es eso, un niño de 10 años que está viendo una cinta. Yo creo que esta película es la mayor causante del miedo a los payasos que puede haber en generación. Yo conozco a mucha gente de nuestra edad que le tiene miedo a los payasos y es a raíz de esta película. Pero volvemos... Es un niño de 10 años, 12 años, 8 años que tuvo alcance a ver la película. Y ahorita en 2017 ya fueron los que volvimos a verla por la nostalgia de la primera película y jóvenes adultos del 2000 que son los que la pudieron estar viendo en su momento. Entonces ya no causa como que ese mismo efecto en la mente de las personas que lo que causó la primera por el alcance que nosotros pudimos haber tenido a la cinta. Sí, de hecho, ya si una persona de las generaciones actuales se acerca a ver eso, por lo menos la miniserie es como, ¿eso qué? ¿No? Sin embargo, nosotros, si la veíamos en su momento, yo lo he compartido en varias ocasiones, pues si tú la viste en el 95, después de que hacían los anuncios, los clips, los spots para anunciarla, en el 95 yo tenía 7 años. Entonces me acuerdo mucho que en el spot de televisión salía eso en la escena en la que estaba cavando una tumba y saludaba a los... Donde está con el globito y está también saludando así, que está en el campo. Sí, entonces son escenas que a mí me impactaron mucho. A mí no me generó el conflicto de tenerle miedo a los payasos. No me provocó eso. Pero... sí, muchos temores tuve a raíz de los puros comerciales, no más. Y ahora, muchas personas, por ejemplo, no solamente le tuvieron miedo al payaso, sino también le tuvieron miedo a ya no bañarse o bañarse rápido. En las noches. Sí. creo va a salir creo que yo no, a mí no me causó ese miedo o esa aversión a los payasos que es la caurofobia. Ajá. Es el medio irracional a los payasos. Ajá. Pero sí, eso sí fue un momento en de bañarme en las noches. Era, no, mejor me baño mañana. Sí, el hecho de escuchar voces en las alcantarillas o el que saliera sangre, ¿no? Sí fue algo que sí me causó un poquito de miedo de la película. Sí hay como muchas escenas muy impactantes y más en ese de los 90s. A lo mejor ya no les causa el mismo impacto a las nuevas generaciones, pero de que tiene escenas más memorables esa primera película, tiene escenas más memorables. A pesar de que si no me equivoco, sí sacaron al Hombre Lobo, por ejemplo. Uh-huh. Sí sale el Hombre Lobo, sí salen algunos otros personajes. Y en el caso de la versión del 2017, no alcanza a tener tantos momentos
Sí hay momentos impactantes. Uno que me encanta es cuando están pasando las diapositivas, las fotografías, y sale eso y sale de la pantalla y empieza. Esa se me hace muy buena. Hay escenas que sí me resultan como muy buenas, sí me generaron tensión, pero no tienen el impacto que tuvieron las escenas del 90. Una de las partes de la nueva película también que me gustó es cuando Beverly está en la casa de la señora. Ajá. En donde ve la foto del papá de la señora que se supone que era Pennywise. Ahí también tiene un cierto momento de tensión que me parece muy agradable. A mí me gusta, híjole, es que sí hay varias escenas que me gustan pero la primera. En la segunda nada más la niña que se pierde en el estadio. Esa es una escena que escribe Andy Muschietti y que el señor Stephen King le dijo: mis respetos, lo hiciste muy bien. Otra de ellas es de la pintura que sale del niño judío, que lo empieza a perseguir. Esa también la escribe Andy Muschietti y también le gustó mucho a Stephen King. A mí no me gustó tanto esa escena. Sí, no. Pero la persona que se está pudriendo, ¿cómo se llama esta enfermedad que se te pudre y se te cae la nariz? Y lepra. El leproso que sale es un leproso que también sale en el libro. El hecho de que hayan retomado la casa, que es el portal para acceder a donde está Pennywise, eso también se me hizo buena. También a mí lo que me gustó mucho también en la primera película es la parte en donde nuestro bully, que agarra a Mike y lo raya en la panza. Sí. Que no se ve en la primera cinta y justamente causa mucho impacto cuando lo estás leyendo en el libro. Entonces, esa parte también está muy, o sea, también está muy bien retratada en la cinta. Que, por ejemplo, a mí, defendiendo la de los 90, como dices, el de ver un payaso en las alcantarillas como Skarsgård. Bill Skarsgård. A diferencia de Tim Curry, con Tim Curry sí, como sería la curiosidad del niño, y con el otro sí te daría miedo acercarte. Sí. Entonces, la escena también se me hizo buena, pero un poquito grotesca, la parte donde a Georgie le arrancan el brazo. Como que sí, no, se ve impactante, pero no me gustó. Yeah. Y en cambio, el de cómo de repente desaparece Georgie en la versión de los 90s, eso sí me gusta más. A mí me gusta, es que esa escena a mí tiene cosas que me agradan bastante. En la versión del 2017, que alguien vio a Georgie y se voltea. Una persona ve lo que está pasando y se va. Cuando empieza a salivar el Pennywise, cuando se ríe Georgie y se queda todo así como catatónico, incluso porque pues es debilidad, ¿no? La risa. Y cuando se abre la boca, que es justo también algo que hace el personaje de Tim Curry, pero en el caso de los 90s ahí se corta. Y aquí entonces sí sale como lo muerde y como se empieza a alejar Georgie de la alcantarilla. Algo que hacen mucho en el libro es que pues sí te narran todas las cosas, e incluso eso no se come a las personas y no las desaparece por completo, se come una parte de. Y eso es algo que es como muy, muy característico y que intentó hacer el señor Andy Muschietti, pero no lo consigue al final del día del todo bien. Entonces, pues a mí me gusta mucho la miniserie, me gusta mucho la primera parte. La segunda parte, a pesar de que tiene al señor James McAvoy como el personaje principal, tiene a Jessica Chastain como Beverly, o sea, todos los actores que aparecen en esta segunda entrega es muy buena, pero no me gusta porque no los asusta a ellos, regresan al pasado a recordar sus sustos de la infancia. Que imagínate, ahí hubiera estado Chris Hemsworth mejor como Mike, como el gordito, imagínate que hubiera cambiado. Chris Pratt andaba también ahí por ahí, se estaba hablando del señor Chris Pratt también ahí para interpretar algún
algún perdedor. Uno de los perdedores. Sí, es un buen cast, pero al final no termina siendo tan buena. Para mí la segunda parte me decepcionó bastante y la primera sí me gustó. Ahora, pues bueno, queridos amigos del Hubiera Podcast y pasajeros de la estación, justamente a lo que venimos aquí, a desentrañar la película. Y era justamente esta parte de que volvemos a los monstruos, a lo que tenía el libro, al original, a los... al de que no nos basáramos justamente en el personaje del payaso per se, sino que fuera justamente este miedo como un dementor, pero que se te presentara como... ¿Cómo era? No era el dementor, era la otra criatura, la que están con el maestro Lupin y que se transforma en lo que tengas miedo y después le haces el encantamiento de Ridiculous. Ajá. Que sea una criatura como esta, que imagínate que sería muy bueno aquí el de que tengamos que sea un personaje que se transforme en tu mayor miedo imagínate que sea en una persona a la que le tengas temor, que no sean criaturas sobrenaturales, sino que sea persona. Entonces, no sé, se transforma en tu papá, entonces... Y que haga lo que te da miedo, ¿no? Ajá, exactamente. Y te empieces a consumir. Imagínate que toda tu energía y todo a través del miedo y te empieces a secar. Que sea como que la forma en la que te absorbe, el que te deja completamente como una momia. El personaje es un Bogart. Uh-huh. Es un no ser amortal. No sé qué significa eso. De forma cambiante, capaz de transformarse en la imagen de lo que más teme su espectador. Estamos hablando de que se convertiría en una especie de vampiro energético. Exactamente. Me gusta. Es que imagínate, por ejemplo, nada más creo que en la de los 90 no lo recuerdo, en la de los 2000 sí sale, en donde sale el papá de Beverly y cómo trata a Beverly. Entonces imagínate de que sea de que lo está viendo y que sea esa forma en donde todo el miedo que te representa en la serie y todo y en el libro que le tiene miedo esta Beverly a su papá y que lo podamos ver así más crudo. Entonces sí sería así como que esa forma que te dé miedo y a lo mejor imagínate se me fue el nombre del hermano de Georgie. Billy. Justamente un Billy que esté viendo a Georgie. Y sea así la forma en de que qué miedo le tiene de que a lo mejor su hermano desapareció y que en este caso su hermano haya desaparecido por una cosa que no tenga nada que ver con Pennywise. Ajá. Y a este Billy se le aparece Pennywise, pero siente que él fue el que no acompañó a su hermano y murió en algún accidente. Imagínate que sí encontraran el cuerpo de Georgie, pero Billy se sigue sintiendo responsable y entonces Pennywise se le presenta de esta forma para absorber su energía. Aquí me genera una inquietud. ¿Qué va a hacer o qué haría Pennywise con la verdadera persona? El planteamiento que tú estás haciendo, si no me equivoco, es: llega, se presenta, lo hace, absorbe la energía y se va en el mismo momento. Pero ¿qué te parece si Pennywise se encarga de eliminar a la persona, primero a la que provoca el miedo, y toma su forma? Algo al estilo de el malévolo cucarachón de Hombres de Negro. O sea, que se meta, que sea una especie de espíritu. Entra, no lo elimina, entra en el cuerpo o eso, que sea más que nada un espíritu errante que se mete en el cuerpo de las personas. Y se alimenta justo de la energía, pues para poder seguir viviendo. Pero que no sea inmediato. Que sea paulatinamente y que vaya pasando de ser en ser para irse alimentando. Una de las cosas que caracterizan a la criatura es que aparece cada 27 años. 28 años. Aparece, de hecho, ahora la serie que se va a estrenar en HBO Max, regresó al nombre HBO Max, Welcome to Derry, que es las previas apariciones de Penny, bueno, de la criatura. Entonces, vive o posee al cuerpo de la persona que está haciendo la amenaza y no lo mata inmediatamente, sino le va absorbiendo la energía poco a poco. Con cada cosa que le hace, le va quitando la energía y la persona se va enfermando. Y entonces imagínate en esa parte de que Georgie le tiene miedo
a lo mejor sí a los payasos. Ujú. Y cada fiesta a la que asiste hay un payaso que es él, que es el mismo payaso. Al ser un pueblito solo hay un payaso, es al que imitan. Y entonces hace algo que a lo mejor incluso, y ahí sería como algo bien particular para lo que hace la sociedad, siempre le hace chistes, que sea como el chiste recurrente, Georgie. Y la gente se ríe. Incluso que Billy diga, ay, es un payaso, no pasa nada. Dices que me está haciendo algo, no me gusta, me asusta. Y justo ocurre esta parte, que vea que se está muriendo Georgie. No sabe por qué, van a los doctores, nadie sabe por qué. Y Georgie le dice, es que es él, es el payaso el que me está matando. Y cuando muere, en ese momento Billy diga, debí de haberle creído. Que imagínate, ahí por ejemplo ese escenario que estabas planteando, a mí se me ocurría justamente que a lo mejor fuera como un maestro de escuela que tomara las formas de un maestro de escuela, o sea, de alguien que pudiera estar justamente más en contacto con el niño, pero volvemos a esta parte del payaso, pero que sea el payaso de fiestas de cumpleaños del pueblo. También se me hace muy, muy, muy agradable. Y por ejemplo, imagínate esto. Que sea como que el payaso que hace el show y todo, Georgie cae enfermo, está en los hospitales, no saben qué hacer. Por algún azar del destino, razón, circunstancia, se me ocurre que Billy, igual que este Billy sea el que se quiera hacer el chistosito o se quiera hacer el gracioso, y consigue el trabajo como ayudante del payaso, el de que yo te ayudo a cargar tus cosas, a tus maletas, y que encuentre los globos, que sean así igual, el de que nunca he visto que él infle los globos y tiene un montón de globos volando, y que algo, o sea, que sea en un globo y que veas, no sé, que escuche un Billy, o sea, y que se dé cuenta que toda la energía de Georgie es la que está ahí en ese globo. ¿Qué te parece? Se enferma, es el payaso de la comunidad, es el que asiste a todos lados. Se ha estado comiendo a Georgie. Cae en el hospital y justo para animarlo deciden llevarle a Pennywise. Y en esa visita es cuando Billy ayuda a Pennywise, se convierte en asistente y dicen todos, pues llévatelo, ¿no? O sea, les gusta a todos y le dicen, sí, debería de trabajar contigo, algo, no sé, así que lo convenzan. Trabajo de verano, sí, una cosa así. Pero que el señor Pennywise no quiera, pues es que no, o sea, yo trabajo solo, además no necesito a alguien aquí, ¿no? Pero que lo vea como la oportunidad de acabar con Billy. Dice, pues si estoy con él, puedo acabar, terminar de comerme a este niño. Y sí, ya trabajando con él y estando en contacto con él, empieza a identificar como cosas extrañas. Empieza a creer lo que le dice Georgie y que sea esa parte de los globos en donde haya como algo donde está fermentándose Georgie para después tomárselo como una bebida embriagante. Una kombucha. Sí. Una kombucha de Georgie. Exactamente. Estaría interesante. Y de ahí, pues no haría nada él. Es que imagina, eso en texto estaría brutal y podrías generar muchísima atención. Porque en texto tú puedes decir, no se dio cuenta eso, no se dio cuenta Pennywise. Y entonces puedes ir trabajando ahí un poquito a través de las palabras para ir confundiendo a la gente y digas, sí sabe que lo fue a ver, no sabe, empiece como que existe esa incertidumbre y que al final Pennywise sí haya sabido que lo vio, pero que le convenía por alguna razón también. Que imagínate, en esa parte se me ocurre de que primero sea reacio a que lo ayude Billy, y ya después cuando se da cuenta que Billy sabe algo, tengamos un corte a una escena en donde vemos a Pennywise, imagínatelo así despintado, ya como la persona que todo mundo conoce que es Pennywise, llegando directamente con sus papás, así de que no, quiero que él me ayude, que cosas así, y veamos la parte de Billy así como que no, yo no quiero ir con este señor, pero los papás, no, sí, Billy, es que imagínate la oportunidad que tienes, todos te conocerían, que quiera ser actor, ¿no? Que Billy quiera ser actor, algo así, no, pues es tu oportunidad, tanto que has dicho.
Y entonces tenga ese encuentro de decir, híjole, no quiero por lo que me acabo de dar cuenta, pero sí quiero porque a lo mejor puedo hacer algo para hacer algo para ayudar a Georgie. Y entonces empieza a reunir a su club de los perdedores, que el club de los perdedores en el libro hay una razón bastante bien justificada. Y en la segunda película también se nota bastante. En la primera no tanto, si no me equivoco. En la primera no profundizan tanto en el por qué son los perdedores. Pero en la película de 2017 sí te presentan claramente lo que vive Beverly, lo que vive Billy, lo que vive Mike, todos viven. Y eso es como muy, muy agradable. Ahora aquí tendríamos que presentar a otro club de los perdedores que ayuden a Billy a salvar a Georgie y a todas las demás personas. Ahora sería muy interesante que sean los hermanos o personas, compañeros de la escuela que perdieron ya algún hermano. Que han perdido a alguien. Sería interesante, pasajeros. Es momento de ir a otro corte comercial y a otro bloque musical. Hermano, ¿hay algo que quieras poner en estos momentos? Pues ya nada más cambiando un poquito nada más, en honor justamente a los acontecimientos recientes de estos días, que me gustaría a lo mejor un Paranoid. Esa la pusimos en la pasada. Ah, sí, cierto. La pusimos el jueves pasado. Pero yo te tengo... Born to be Wild. Vamos con un Born to be Wild. También, me parece. Yo tenía pensado otra igual de... ¿De Cepillín? ¿Otra de Osborne? No, la de Mama, I'm Coming Home. Ah, ok. También buena. Perfecto. ¿Sí? Vamos pues a poner. Ponemos las dos. Ponemos las dos Y ahorita regresamos. ¿Va? En un momento regresamos. Ver una película puede ser una excelente opción para pasar tu día, tu tarde o tu noche. Si quieres llevarlo al siguiente nivel, las salas 4DX de Cinépolis te permiten alcanzar esta experiencia. Puedes convertirte en un protagonista de la película. Siente el movimiento de la pantalla en tu butaca, El viento de la escena, la niebla y la luz de la película, el agua y la brisa de las secuencias. el olor de la cinta. Vive una experiencia inmersiva gracias a las salas 4DX de Cinépolis. Porque el cine se siente mejor en Cinépolis. Cinépolis, la capital del cine. Los nuevos productos de limpieza ya no son como antes. Las marcas buscan disminuir la calidad de sus artículos con la finalidad de incrementar sus ganancias. En la búsqueda de los mejores artículos para nuestro hogar, encontramos Kimo, una marca que busca reducir el impacto ambiental y mantener productos de limpieza de alta calidad. Porque en Kimo puedes confiar. Queridos amigos y amigas del Hubiera Podcast y pasajeros, pasajeres de la estación, bienvenidos a su tercer y último bloque de su programa de cine favorito, el Hubiera Podcast, donde reescribimos sus películas sin ningún talento literario. Y el día de hoy estamos hablando de la película de eso, película, serie de televisión, ambas basadas en el libro homónimo de el señor Stephen King. Uno de los, quiero decir, de los escritores más prolíficos del cine de terror, bueno, del género de terror. Es el escritor más prolífico. En general, creo que es un libro tras año, más de un libro por año. Y buenas historias. Buenas historias, muchas muy buenas. Finales tal vez cuestionables, pero buenas historias. El libro de los cuentos de verano, primavera, donde está Sunshine Redemption y La Milla Verde es un libro completamente diferente. Sí. La historia del nazi. Esa no la he leído. No, creo que es el de otoño, en donde rápido les platico del contexto, queridos amigos del Hubiera Podcast. Es un libro, es una historia en donde sale justamente en este libro salen los historia de primavera, verano, otoño y invierno, y cada una son historias diferentes. En la de verano es, si no mal recuerdo, donde sale Sueños de Fuga, la película que está inspirada de Sueños de Fuga, y esta historia del nazi es un adolescente que se da cuenta de que su vecino es un nazi, entonces ya lo empieza a chantajear y lo empieza a humillar y lo hace marchar con su traje de nazi. No, o sea, es una cosa así medio extraña. Está muy bueno también. Hay uno que quiero leer, que es 1922. Vi la película de Netflix. Ok. Es una persona que mata a su esposa.
y ¿qué es esto, México? Las ratas empiezan a vengarse, por así decirlo. Ok. Está interesante la película original de Netflix. No es la mejor, pero es buena. Y hay un libro que quiero leer que sé que tuviste la serie. La de 1963. 11-22-63. El de Insomnia es muy bueno. Ese no lo he terminado de leer. Me pesa gustó mucho. el final. Me pesa mucho, lo he intentado. Bueno, creo que todos vamos a decir lo mismo del libro de Stephen King. Ajá. No me gustó el final, pero tiene una muy buena historia. El del Resplandor. El Resplandor y el de La Milla Verde son buenos finales. Uh-huh. El de La Niebla no es un mal final. No sé si ubicas la película y el libro. En español el libro se llama La Niebla y en inglés se llama, en película, en español se llama Sobrenatural, creo. No recuerdo. Llega la niebla a una ciudad, pero resulta que con la niebla llegan unas criaturas muy extrañas que matan a todas las personas. Entonces, si tú sales a la niebla, esas criaturas te atacan. Te matan. Si la niebla entra a tu casa, te matan. Pero si está todo protegido, no pasa nada. Ocurre como en la película de El Amanecer de los Muertos, la adaptación de Zack Snyder, que están encerrados en un supermercado. Y así están en un supermercado, pero más pequeñito. No tan grande como en esa. Y entonces empieza a aparecer la chica, la persona religiosa. Así, pero... extremadamente religiosa, y le echa la culpa al diablo y a las personas pecadoras. El final de esa película es brutal, es hermoso, es así como, híjole, muy fuerte. Y en el libro, híjole, está flojito, pero no está mal. Ahora, justamente que estabas hablando de esta película y de nuestra persona religiosa, era como por ahí otro escenario que a mí se me ocurría de esta cinta, en donde vamos a quitar de lado la parte sobrenatural. Un poco. Okay. Vamos a volverlo a una persona. Imagínate, es que se me ocurría un poco como esta parte de la de Teléfono Negro. Ok. En donde sea... ¿Cuándo se estrena la 2? Imagínate que sea... puede ser como para tomar esta parte de Daryl a través de los años, justamente un señor que le enseña a su hijo cómo torturar, cómo cazar gente, cómo tenerla, y así sea como un ciclo que se está dando año con año. O sea, como la labor generación en generación, que sea la labor que se hereda. Ajá. Y que volvamos, ya sea... En un momento se me ocurría como esta parte del payaso. O sea, es tu mejor disfraz porque nadie va a sospechar nunca de un payaso. O que sea justamente este fanático religioso, que todavía le pondría también ese componente medio más cripioso. En donde es el fanático religioso que no, y vamos a hacer una oración por los niños que han desaparecido y todo eso. Y él es el que los tiene capturados. Y eliminamos este componente sobrenatural, pero que sea como un o sea, ya sea pedófilo o una persona que le guste todo, que disfrute con el sufrimiento de los niños. Bueno, en primer momento, ahorita mencionamos a los niños, pero en realidad la criatura se alimenta de lo que sea. Con que tenga miedo. Los niños son su alimento favorito porque se asustan más fácil. Ahorita que tú estás mencionando esto, pienso, el oficio que se hereda no es la labor que hace, no es su trabajo. El oficio que hereda es lo que haga con las personas. ¿Qué te parece que pues cada uno hacía lo que quería? Y ahí ya retomamos esa parte de la criatura que toma distintas formas. Es como cada quien va a hacer lo que sea. Ahí en algún momento hubo un sacerdote, en algún momento hubo un payaso. Hay que aceptar que el hubiera más fácil que nosotros pudimos haber utilizado, o planteado, era el de John Wayne Gacy.
Que era como así como rápido se podía presentar. Pero esto que tú estás planteando pudiera ser incluso que John Wayne Gacy es una versión de eso. En algún punto de la historia hubo un payaso e incluso pudiera en retratos, digo, nosotros aquí estamos haciendo replanteamientos de películas, que en algún fotograma salga, que se está recordando, ya cuando descubran como la red, que uno de los personajes o uno de los portadores de este manto haya sido John Wayne Gacy. Nada más, digo, si nos vamos a la historia de él, pues él no tuvo hijos, si no mal recuerdo. Pero aquí en esta historia sí. O sea, es obligatorio que tengan hijos y que sea hombre, uno de ellos, para poder heredar este manto de, pues tienes 18 años, te enseño lo que hacemos. O imagínate que sea el síndrome de Estocolmo, que no sea su hijo, que sea un secuestrado. Como en el caso de El juego del miedo de Saw, que la que termina siendo la heredera es una de ellas. Entonces, o sea que tiene que identificar quién va a quedar con el manto. Ajá, que sea el de que capturo a un niño, a un joven, y el que más sobreviva, o sea, el que sí se adaptó completamente a lo mejor que sea como esta parte de justamente quiero el niño perfecto, el hijo perfecto. ¿En qué película sale? Ay. ¿El hijo perfecto? Acabo de ver una con Venom. ¿Cómo se llama? Tom Hardy. De Tom Hardy. Ajá. En donde tiene secuestrado a un niño que le corta la lengua para que sea su hijo. Caray. Y tiene secuestrada también a la que hace su papel como la mamá. Y llega una familia a hospedarse a su casa. No me acuerdo por qué llegan. Y los tiene ahí. Pero, o sea, él quiere representar el hecho de la familia perfecta. Ok. Havoc. Bueno, el chiste es de que Netflix. De Netflix. El niño 44, Havoc, Estragos. Supongo que es esta. No, esa es otra. Bueno, entonces, es que si era Tom Hardy. Según yo, sí es ese actor. Bueno, el chiste es de que el planteamiento de la historia es esta. Entonces, él quiere tener el hijo perfecto. Entonces secuestra o está secuestrando a las familias, está quedándose con los hijos, con las esposas, y hasta que algo se adapta a su modelo que él quiere que sea familia, es a quien deja vivir. Entonces, imagínate que sea esto, el hecho de que alguien que secuestre a niños y ya como que vea al que se empieza a adaptar a lo que a él le gusta, que sea un niño callado, respetuoso, que lo obedezca y todo eso, entonces es el que sobrevive y es al que le enseña el oficio. El problema ahí es como si desaparece el niño, ¿cómo consigue que las demás personas no vean cuando ya dice, ok, estás preparado para salir al mundo a continuar con tus funciones? Es que, por ejemplo, estamos hablando o sea, pues por eso citamos la historia como en lo que es los caminos rurales, que sea así como de granjas, y aquí, por ejemplo, él no aterraría en Daryl, sino que iría a secuestrar a lo mejor a las ciudades cercanas de esa zona rural. Tendríamos que ambientarlo a una época muy atrás, porque pues al final de cuentas los periódicos y demás, y los letreros de niños extraviados, pues sí llegarían al pueblo. Entonces ahí sería un reto como más grande el que él tenga como esa... A los niños secuestrados tendría que ocurrir como más bien que incluso secuestren niños extranjeros. Ándale. Ahí sería como más probable de que no lo descubran más bien. Ahorita, como se plantea, sí se me hace que puede ser descubierto muy fácilmente. Ahorita que estoy viendo el encuadre, hermano, como que está muy hacia tu lado, ¿no? Veo mucho tu de esta cosita. Ya. Y aquí no se ve. Bueno, es otra historia. Estaría interesante eso de la secuestración. Aunque... Híjole... ¿Cómo pudiéramos hacer incluso que funcione en las sombras? Estaría también difícil. No me desagrada la idea
sí se puede trabajar, pero sí me gustó más como la primera versión en la cual en realidad es un manto heredado al hijo o a una persona que es como un hijo adoptivo, a quien le enseña el oficio de secuestrar y chale, no podemos decir esto de pues privar de la libertad a algunas personas, y en esta privación de la libertad pues hacerlas que sufran, ¿no? Y que sea como de lo que viven. Hay un libro que se llama El jardín de las mariposas, que es justo eso, ¿no? El papá empieza con este negocio y después el hijo lo continúa. Ahora estaría como similar esta parte que fuese generacional, y así, de hecho, cada uno ve la forma de encontrar un trabajo que en las nuevas generaciones pueda generarle confianza a los niños. No pude encontrar por más que quisiera. Entonces no es Tom Hardy, se parece a él, entonces el actor. Okay. Pero quería, muy buena película, se las recomiendo. Ya, si por aquí nos ven en un comentario del video, ahí se los voy a poner. ¿Dónde la viste? ¿En qué plataforma? Es que fue en Netflix. Fue en Netflix. Habrá que ver si igual si la encuentro. Uh-huh. Pues si la viste en Netflix, aparece en la historia. Supongo. En el historial de vistas. Uh-huh. Pero bueno, sí es esta parte de entonces que sea el oficio heredado. Es que también había en un capítulo de Mentes Criminales. Okay. También en esa serie sale el de justamente cómo un asesino en serie se relaja o cambia, se duerme, pues, por así decirlo, entra en su periodo de latencia hasta que tiene a su heredero, y después de tanto abuso que tuvo con él, y lo convence de que secuestre también mujeres, y él ve y supervisa cómo hace las cosas. Entonces era mucho esta parte de que los detectives decían, es que cómo puede ser él, cómo puede regresar después de 30 años, después de X cantidad de años, y que lo siga haciendo de la misma manera y que no sea un imitador. Pues es que es el maestro que le está enseñando cómo hacer las cosas. Un capítulo así también hubo en otra serie, no sé, el Rookie, Chicago PD, hubo una serie en donde había algo también muy similar. Lo que mencionas o lo que se plantea a mí me agrada. Solo se me ocurrió otra cosa. O sea, sí está bien. De hecho, eso de yo te superviso y veo que lo hagas de manera correcta, eso está también bien dañado, bien enfermo. Pero ahorita estaba pensando que sea como los maestros Jedi. De los maestros Sith. Los Lord Sith. Te enseño el oficio, pero precisamente fui violento, fui agresivo, tuviste una formación con mucho abuso, y entonces cuando le enseña el oficio sea como, bueno, pues estás preparado, y que sea una constante. Siempre el niño termina vengándose de papá y matando al papá. Que sea nada más como ahí un extra en en esta historia de te enseñé el oficio. Sí, lo aprendiste, incluso te supervisé. Muy bien, perfecto. Ahora te toca a ti hacerlo, y que el niño diga, bueno, ya adulto en ese momento, y diga, bueno, pues. Pero imagínate también que sea una forma de tapar su rastro. O sea, que yo, el mentor, sepa que me vas a matar. Y que sea necesario para que se pueda borrar todo el registro. Todo el registro. Ya está la gente sospechando de fulanito y resulta que se muere. O sea, y que sea justamente esta forma de que me vas a matar, pero de una forma que parezca un accidente. Se suicidó, o sea, que sea hasta de que se desvivió, que sea se fue ahorcado, se aventó, un accidente con una podadora, 17 puñaladas por la espalda. Cayó sobre un puñal 17 veces. Sí, claro. Con Wendy Guevara no te vas a meter, pero afortunadamente recibió 23 impactos de bala en la cabeza, afortunadamente sobrevivió. Sí. Entonces que sea justamente esa parte en donde se pasa el manto de la
la Pantera Negra y que sea ya el de que se elimina el rastro de quien tenían sospechas y ahora empieza el nuevo camino. Híjole, aquí sí tendríamos que fuese una especie de hijo adoptivo. Porque sería, si ya tienes el rastro, sería muy sospechoso. Ah, chingaban tres padres de familia que fallecen. Por eso sí, la que mencionaste anteriormente, entonces tendríamos que ver cómo funciona. Que se encuentra el rastro. Se le tendría que cambiar la identidad al niño y tendría que ser tendría que ser privado de su libertad a los 6, 5 años, de muy jovencito, y a los 18 que vuelva a salir ya con ciertas características diferentes. O imagínate que sean este grupo de personas como los Arismendi, que también se dediquen más que nada al secuestro. O sea, ya quitamos la parte paranormal, el que sea nada más el simple hecho de desvivir a las personas, sino que también sea como que esto de secuestro y demás. Entonces eliminan al secuestrador y llega alguien nuevo al pueblo, alguien que no conocían, un nuevo miembro en la sociedad. Tiene un nuevo oficio, ya sea que sea el que abra alguna tienda, un restaurante, una cosa así, y comience a hacer nuevamente sus cosas, torturar gente, secuestrar, tal. Y obviamente va generando los recursos para que cuando tiene al molde perfecto y suceda eso, él pueda moverse a otro lugar y empezar nuevamente el ciclo. Pero que sea, aquí sí se me ocurre que pudiera ser, y a lo mejor sí pudiera ser como su hijo, y que sea una religión, algo así como más como los gitanos o una cosa así, y que sea acumular fortuna, irnos moviendo de lugar en lugar, y tú vas viviendo de lo que empezó a generar tu antecesor. Que fueron los secuestros. No sé, está muy rebuscado, pero sí está complicado. Algo medio... Está complicado, pero algo que de lo que mencionaste que puede salvar de una forma un poco más factible es el desplazarse de un lugar a otro. Y que la persona que salga, que sería como retomar un poquito una idea anterior, sea después de muchos años, con características físicas distintas y con papeles distintos. Aunque sí sea como una persona que aparece, pero que al final de cuentas es legal. Bueno, no, si son papeles falsos, pues no es una persona que de verdad esté como existiendo. Pero, híjole, sí, es que llegue de pueblo en pueblo y que los investigadores, las personas los detectives no encuentren ningún, o sea, encuentran el patrón, encuentran algo y desaparece ese patrón. Ni siquiera hay o hay un sospechoso, pero terminan matando al sospechoso siempre. Y el patrón continúa, porque y después, es la forma aprendida. Entonces el patrón sigue continuando y dicen, es que es algo que lleva más de 60, 70 años. ¿Y quién tiene la fuerza de seguir haciéndolo? Pero además sí tiene, es como que el detective justo que le toca investigar ya esta parte de este capítulo de la historia, sea un detective que diga, híjole, pero sí hay algo diferente. Hay algo que ha cambiado aquí, ha cambiado acá. Y entonces se empieza a investigar la relación familiar. Y ya en ese momento encuentra. Donde se me hace complicado es la parte que se haga negocio con eso. Ahí se me hace un poquito más complicado. Me gustaría más sí que cada quien tiene su trabajo, lo que sea, y se dedica nada más por el disfrute. Exactamente. Por la perversión y el disfrute. Pues llegamos al final, hermano. Ya este es el final del programa. Se puso un tanto intenso, un poquito complicado la elaboración al final del día, pero pues llegamos al final. Pasajeros, muchas gracias por habernos acompañado. Estimados amigos, amigas del Hubiera, también muchísimas gracias.
Hermano, ¿algo que quieras compartir? Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video, de nuestro episodio. Y recuerden, como cada semana, hay que intentar sonreír con su hígado y coman frutas y verduras. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Nos estamos viendo Y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós. Chaito. Este programa fue presentado por Cinépolis VIP Altasia y Kimo Productos de Limpieza.